Familia, bienvenidas a otro episodio de Entre Hijas Podcast. Me alegra mucho que estén aquí, que nos estén acompañando y hoy quiero que hablemos de un tema el cual nos pasa a todas y es cuando nos preguntamos, más bien le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí, Señor? Pero podemos transformarlo en ¿para qué a mí? Y hoy tengo una invitada muy especial que precisamente yo creo que es una experta en transformar los por qué en para qué. Ingrid. Hi, hola a todos y bienvenidos al podcast de mi amiga Laura. Es un placer estar compartiendo con ustedes y con Laura. Es un privilegio y le doy primeramente las gracias a Dios y a ustedes que nos van a acompañar este día. Ok, pues yo invité a Ingrid, déjenme les cuento un poquito de contexto, porque ella tiene muchos testimonios, pero uno de ellos impactó mi vida hace aproximadamente 7 u 8 años. Exacto. Y después de ahí nunca la volví a ver, pero recientemente nos volvimos a encontrar y creemos que pues Dios siempre hace las cosas para algo, no por algo, para algo. Totalmente. Y me gustaría que nos contaras, antes de empezar así como viene el tema que es hoy de los para qué de Dios, ¿quién es Ingrid? Bueno, mi nombre es Ingrid Lobo, soy originaria de El Salvador. Soy una hija de Dios. Soy una hija de Dios, madre de un niño, se llama Mateo, tiene 3 años. Y pues Ingrid, yo la describiría como una mujer resiliente, porque a pesar de todas las circunstancias de la vida y los procesos que he vivido, siempre, primeramente, Dios me ha levantado, pero también el trabajo lo hace Dios, pero tú tienes que tener la voluntad y la fuerza para que las circunstancias de la vida no te dejen en el suelo, que sean escalones para que tú sigas subiendo. Describiría a Ingrid como una mujer muy fuerte y resiliente. Wow, sí, sí lo eres. Y bueno, ahora sí les quiero contar un poquito de cómo nos reencontramos. Ustedes saben, recientemente me gradué del Instituto Bíblico. ¡Bravo! Todavía estamos celebrando. Yes. Ingrid ya me lleva mucha carrera por delante porque ella ya hizo el instituto, ya hizo el degree y ya hizo su máster. Nada más le falta que sea doctora. Amén, vamos para ahí. Pero ahí en la graduación, uno de nuestros amigos en común le invitó a ella y ahí fue donde nos reencontramos. Pero déjenme decirles que yo cuando la miré, yo no me acordaba de ella, porque les digo, eso fue hace como 7, 8 años. Nos fuimos a comer después de la ceremonia y ella me dijo, oh, yo te recuerdo, ¿verdad? Sí. Yo te recuerdo porque yo una vez vine a un cara a cara, que son esos retiros que se hacían antes en la iglesia de la pandemia, yes, donde nos íbamos un fin de semana a tener literal un encuentro cara a cara con el Señor. Deberían de regresar esos encuentros. Oh my God, yo los extraño. Sí, ya sé. Bueno, ahí ella me dijo, yo te recuerdo de tu cara a cara. Y yo, sí. Ay, yo decía, bueno, ese cara a cara a mí me impactó mucho y transformó mucho mi vida porque yo recién había conocido del Señor. Y yo te dije, Ingrid, yo recuerdo 2 cosas de ese cara a cara, así que me impactaron. De las personas que nos dieron como los testimonios, las prédicas y todo. Le dije, recuerdo a una muchacha que le hacía la vida de cuadritos a su papá y contó ahí algo familiar. Y recuerdo a otra muchacha que contó de cómo llegó a Estados Unidos, el proceso que pasó bien difícil y todo, y eso me impactó tanto mi vida que yo fui a mi casa en México con mis hermanas y les conté. Entonces, cuando no les quiero contar bien el detalle del testimonio porque quiero que Ingrid cuente esa parte, si ella lo quiere hacer. Pero cuando yo le digo a Ingrid, una muchacha así me dice, soy yo. Y yo, ¿cómo crees? Dice, sí, yo soy la que conté ese testimonio. Entonces ahí nos volvimos como a reencontrar. Y ella me dijo, wow, no sabía que mi testimonio había impactado tanto a alguien a tal grado que yo recuerdo ese testimonio. No nada más se lo conté a mi familia esa ocasión, o sea, yo se lo he contado a otras personas de, no, yo cuando fui al cara a cara, yo, una chica que esto hizo Dios en su vida, pasó por esto y aún así ella estaba ahí sintiéndose valiosa. Me acuerdo mucho que hablabas de que éramos real sacerdocio. Totalmente. Entonces, ahora sí quisiera que tú
cuentes como tu lado de cómo fue ese reencuentro que tuvimos, pero también si quieres compartirnos ya sea ese u otro testimonio de cómo a lo mejor preguntarte el por qué a mí me pasa esto, cambió para qué, porque ibas a tener después un propósito mayor. Totalmente, Laura. Estamos aquí pues para hacerlo y para poder contar las bondades y que tenemos un Dios fiel. Totalmente, como tú lo decías, fuimos a lo que es la grabación, luego mi amigo dijo, vamos a ir a comer, ok, pero yo nunca sabía de que ella iba a estar en ese almuerzo. Y cuando tú, lo voy a resumir, cuando tú estabas contándome lo de la chica, yo estaba enfrente a ti, tú estabas de este lado y yo de este lado. Cuando tú dijiste, oh, yo fui a este, y te dije, yo soy esa persona, es like, ahí Dios me habló y me marcó. Y yo siempre digo, cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, absolutamente nada de lo que pasa en nuestra vida es casualidad. Amén. Todo viene por un propósito para Dios. Porque cuando tú le das tu vida a Cristo, ya tu vida no te pertenece. Ya tú caminas conforme a la voluntad de Dios y todo lo que pase a tu alrededor es porque Dios quiere un propósito contigo para bendecir a otras personas. El testimonio de que Laura les habla, que conté en ese retiro cara a cara, que eran 3 días en la montaña, fue cuando yo me vine para este país del Salvador. Emigré a Estados Unidos en el 2012, recuerdo, y ese encuentro creo que fue como en el 2015. 2015. Sí. 2015-2016. Creo que sí. So, yo lo voy a resumir un poco, pero en El Salvador siempre viví con mi mamá. Mi papá, pues, él nunca estaba, era muy alcohólico. De hecho, murió así. Entonces, sí, él estaba tan tomado y él iba saliendo de una licor en El Salvador y cruzó la calle un free break como normal. Un carro lo chocó y pues perdió su vida. Sí. Entonces, tenía solo a mamá, ¿no? Como papá y como mamá. So, ya venía ya venía como quebrada esa imagen de padre, you know, que uno la necesita. Solo veía a mamá todo el tiempo. So, conocí a una persona, una amiga del Salvador, y yo sé que hay muchas mujeres que me están viendo, que se van a identificar con este testimonio que voy a dar ahorita. Y déjame decirte, no importa cómo tú hayas llegado a Estados Unidos o lo que hayas pasado para llegar a Estados Unidos. Lo único que te puedo decir es que si tú le das tu vida al Señor, Él lo puede transformar en victoria. Cada lágrima tuya que tú derramaste, Dios la puede transformar en un regalo para tu vida y para los que te rodean. Después de esto, mi amiga dice, oh, Ingrid, te quiero presentar a alguien en El Salvador. Todavía yo estaba en El Salvador. Por teléfono, ok, era un chico. Y comenzamos a hablar y estuvimos hablando como 6 meses. A los 6 meses me dice esa persona, oh, pues puedo mandarte a traer. Muchos tal vez no me van a entender, pero mandarte a traer es como que pagarle a un coyote para que te cruce la frontera. Simple como eso. Ok, está bien. Es like, yo solo lo había visto en fotos. Era una persona muy dulce. Se me hacía muy, muy nice la persona, muy bien. Pues decidí venirme y le dije, mamá, voy a irme a Estados Unidos. Mamá siempre ha sido de las personas que cuando tú les dices que quieres hacer algo, ella te dice, si tú quieres, lo haces. Si no, no. No te dice nada más. Pasó el tiempo, me vine para Estados Unidos, me tardé 21 días para llegar. Pero mira lo curioso, aquí, mira, desde ahí, por eso es que la palabra dice, desde el vientre de nuestra madre, cuando eres un embrión, Dios ya te escogió y te eligió para algo específico para ti.
Le dije, yo había escuchado que en el camino las violan, que en el tren, cuando te tiran al tren, te puedes Ajá. cortar una pierna, tantas cosas que se escuchan. Sí. Entonces yo le dije un día antes de venirme, adiós. Yo no había aceptado al Señor, no era cristiana, nada, pero sabía que había un Dios, ¿verdad? Porque todos tenemos ese conocimiento que hay un Dios, ¿verdad? Entonces, le dije, Señor, yo mañana voy a emprender mi camino para los Estados Unidos, pero yo te quiero pedir una sola cosa. Por favor, que no me violen, por favor, que no me pase nada malo, que llegue completa a ese país y yo te prometo poder cuando llegue allá buscar una iglesia y servirte. Hagamos ese trato. Totalmente, fueron 21 días increíbles, que no me voy a desviar a los 21 días lo que pasó, pero fueron días difíciles, pero la mano de Dios me cuidó y me preservó, porque llegué a este país total bien, intacta, sí. Entonces, esta persona que me mandó a traer era mi novio, nunca lo había visto. Perdón, ¿era de tu edad o mayor? Era mayor, era 15 años mayor. ¿Tú cuántos tenías en ese entonces? Tenía 19 años. Vine y la primera vez que lo vi, ya ves que, ok, te entregan a la persona que te mandó, ok, me fui a vivir con esa persona, tenía 19 años para ese entonces. Me fui a vivir con la persona, al principio, pues la primera semana súper bien, todo bien, pero después, cuando yo salí a la tienda, decía, no quiero que salgas a la tienda, tú no necesitas salir a la tienda. Es like, yo me quedé, ¿cómo no necesito salir a la tienda? No, yo lo que tú quieras, yo lo traigo aquí a la casa. Pero así como muy amable. Sí, así como que nada pasa. Después dice, ¿con quién estás hablando? Pues con mi mamá. Esa persona me dijo, solo quiero que tengas en tu celular, las reglas de esta casa son así. Se transformó a la semana. Solo quiero que tengas en tu celular el número de tu mamá y de tu hermana, de nadie más. No vas a salir de la casa a menos que sea conmigo. No tienes permiso ni de ir a la tienda. Me acuerdo porque yo caminaba por un bosquecito y había una market de las que hay acá. Ajá, sí. No tienes permiso. Ahí empezó, fue que estuve así literalmente como secuestrada. Un año, literal, un año. Creo que fueron como 11 meses. En ese entonces, me sentía, pues él se iba a trabajar todo el día y yo me quedaba encerrada en el cuarto. Él cocinaba, se levantaba temprano y él llevaba el desayuno, el almuerzo y la cena a mi cuarto y me enllavaba. O sea, ni siquiera en la casa. No podía bajar abajo. Lo más peor, que un día yo estoy en el cuarto viendo la tele y estaba un cuadro y yo vi una luz como abajo del cuadro que venía una luz. Estaba un audio grabación para ver ¿Con quién hablaba? Lo que yo le decía, porque una de sus amenazas era, si tú dices a tu mamá o a tu hermana que tú no estás bien, yo conozco dónde vive tu mamá y yo la puedo asesinar. Tengo gente que puedo contratar. En El Salvador, para ese entonces, la vida no valía nada, estaba súper inseguro. Si tú, cuando ellas te llaman y tú dices que no estás bien o que te está pasando algo, tu mamá las va a pagar. Eran amenazas directamente. Porque a veces las personas piensan, ay, pero qué ingenua, ¿por qué se quedó tanto tiempo en eso o así? Pero las personas... En un país... donde no conoces a nadie. No. Y luego allá no sabes como estaba El Salvador, que yo he escuchado, no sabes realmente el poder que tiene esta persona. Y a tu edad, teniendo el 15 años más que tú, era obvio que te jugaba con tu mente, pues. Totalmente, y ahora pues lo veo. En un país
mucha gente, como tú dices, puede decir eso, pero en un país que no tienes a nadie, porque mi familia estaba súper lejos, eso fue en Maryland, mi familia toda estaba en Oregon, donde no sabes el idioma, donde vine si no sabes nada absolutamente, ¿verdad? Que dependes nada más de esa persona. Y son narcisistas, son hombres que saben cómo manejar hasta cierto punto la mente de una persona. So, pasó el tiempo y yo me acuerdo de que cuando él llegaba a la casa, él quería siempre tener relaciones sexuales conmigo. Obviamente yo ya entré a un punto de depresión. Y se los digo sinceramente, yo pasaba hasta 3 semanas sin bañarme. De la depresión. 3 semanas, no 2 días ni 3 días, estoy hablando de semanas y no me quería bañar. Y esa persona venía y literalmente hacía lo que quería conmigo, así y así pasaban los días. Horrible. Y me acuerdo varias veces que mi hermana o mi mamá me llamaba y yo, aló, sí, él enfrente de mí, ¿cómo estás? Y yo, bien, pero yo con el corazón destruido por dentro, diciéndole, quiero decirte que no, pero las amenazas que él sembraba en mí todos los días de poderle hacer algo a mi mamá, porque mi mamá pues estaba sola en El Salvador, eran grandes, el temor crecía. Y no llegó hasta ahí. Recuerdo un día de que, bueno, salí, dije, ya no enllaves la puerta del cuarto, es like, ¿para dónde me voy a ir? No me voy a ir, no conozco a nadie, no tengo carro, ¿para dónde voy a ir? No conozco ni el nombre de la calle donde vivo, literal, ¿verdad? Y dice, ok, está bien, era una casa de 2 plantas. Y dice, ¿puedo bajar abajo? Sí, está bien, ok. Pero un día que yo abrí para salir a la yarda, no había pasado ni un minuto cuando mi celular sonó y dice, ¿qué haces afuera? ¿Qué haces afuera si sabes que no tienes que salir? Te estoy viendo por la cámara. Tenía cámaras y de su celular podía verme. Solo estoy tomando aire afuera. No quiero que nadie te vea afuera. Necesito que te vayas para adentro. Ahí es donde comencé a cuestionarle muchas cosas a Dios. Ya llegué a un punto donde ya me estaba ahogando. Yo, en verdad, ya me estaba sintiendo no ni como humana. Es like, le dije a Dios, Señor, es like, necesito salir de este lugar, ayúdame. Le comencé a pedir ayuda a Dios y así. Y recuerdo que era una muchacha, una vecina, y me dijo, te invito a la iglesia, pero es que no me dejan ir a la iglesia. Yo le pido permiso a él para que tú vayas a la iglesia. ¿Y tú hablabas con ella como por el fence, como por la... Date cuenta que era una casa y estaba lo de enfrente de la casa. Cuando tú sales, ay, decíamos, hola, era una visita, porque ahí terminaba el camino, era como... Okay. Tú eras... Una cerrada. Sí, exacto. Hablaba español, era de Guatemala, la muchacha. Carla, I love you. Y todavía tengo contacto con ella, la amo. Ella vivió mi proceso terrible conmigo, apoyándome, y fue la que me dio la mano para salir de ese lugar. Me dijo, te invito a la iglesia. Oh, sí. Y le dije a la persona que estaba conmigo, oh, ¿puedo ir a la iglesia con ella? Siempre eran amenazas. Pero no digas nada, no tienen que saber nada. Si tú hablas, yo mato a tu mamá. Pero por lo menos te dejó ir a la iglesia. Es que eso ya era de Dios. Sí. Te lo juro, ese fue un ángel que Dios puso. Por eso yo digo, los ángeles tal vez no los vas a ver así como están en el... Exacto. Pero hay ángeles que Dios te manda, que son personas para guiarte, para ayudarte. Y me acuerdo que fuimos a su iglesia. Oh my God. Es like... mi cara, yo no sé cómo yo me miraba, es like, yo no hablaba. Ay, capaz el primer día que fuiste a la iglesia ibas con tus 3 semanas sin bañarte, o si te bañaste antes. No, de verdad que sí lo hice, pero mira, yo no hablaba,
tú me hablabas, pero yo estaba ida, yo caminaba como un robot. Es like, Pues es que como las estaba, personas que son víctimas de secuestro, de violencia, sí, tienen el estrés postraumático, esas cosas, a lo mejor yo creo que estabas como así. recuerdo que comenzó la prédica y comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y después mi amiga se iba con el grupo. Yo no quería estar alrededor de nadie. Yo quería todo el tiempo estar sola. Y recuerdo que yo estaba sentada y mi amiga me había regalado una Biblia y puse mi Biblia aquí, ¿verdad? Y todo, yo veía a la gente hablando, riéndose, like, siendo felices, ¿no? Y yo viviendo, pues solo yo sabía lo que estaba pasando. Y nunca se me va a olvidar Nahum, el pastor de jóvenes. Es que hay gente que te marca que Dios te manda a tu vida y es parte del propósito de Dios. Recuerdo al pastor de jóvenes, Nahum, yo estaba con la Biblia acá en las piernas y él dice y viene, dice, hey, tú. Y él dice, sí, Dios me dice que te diga y que te dé esta palabra, Isaías 41:10. Esa fue la primera palabra que Dios me dio. Cuando me sentía, yo prefería en ese tiempo morir, literal. No quería vivir. Y recuerdo que él mirándome a los ojos me dijo, Dios me dice que te diga Isaías 41:10. Léelo. Y yo abrí la Biblia y comencé a leer Isaías 41:10 que dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu defensor. Oh my God, comencé a llorar y eso fue como un bálsamo para mí, como una esperanza. Y me fui otra vez a mi realidad, ¿verdad? Pero ya venía yo con esa palabra en mi espíritu, en mi corazón. La ya. esperanza que Dios te había dado de ella, estoy contigo. No temas. No temas porque yo te ayudo. Dice algunas versiones, yo soy tu ayudador. Oh my God. Y así pasó. Y luego el otro domingo, mira, Dios es un Dios de perfecciones. Porque qué increíble que al único lugar que la persona me dejaba ir era a la iglesia. ¿Quién puede entender eso? Sí. Cuando no quieren que salgas ni a la yarda. Y ahí va a haber tanta gente. Exacto. Y te juro que conocí a gente ahí y todo. Y fue algo tan especial que Dios hizo porque luego pasaron un mes, pasaron 2 meses, 3 meses. Y yo recuerdo de que ahí fue como Dios me enseñó, Dios me habla a mí. Tenemos diferentes formas de cada uno como Dios nos habla. Dios me habla a mí a través de sueños. Yo tuve un sueño donde yo iba en un bus, donde Dios me mostró absolutamente todo, como algo que iba a pasar. Y me mostró las personas. Y exactamente las personas que Dios me mostró en ese sueño que me sacaban de esa casa, exactamente así pasó. ¿Y cómo fue que te sacaron? ¿Cuánto tiempo duraste yendo a la iglesia? Como unos 6 meses. Lo curioso es de que como yo tenía la amenaza, no hablar a nadie lo que estoy viviendo, porque pueden hacerle algo a mamá. Yo recuerdo de que le dije a una persona, ¿te puedo pedir un favor? A Nahum y a Andrea, que yo sé que van a ver este podcast algún día, y les agradezco públicamente porque nunca voy a olvidar lo que hicieron por mí, porque Dios usó sus vidas. Sí, me puedes ir a traer a la casa, ellos sin saber nada. ¿Me puedes ir a traer a la casa mañana a las 8 de la mañana? Mira, es tan importante. ¿Cómo te lo explico? Ellos no me preguntaron el por qué, para qué, a dónde vas, nada. Solo necesito que me vayan a traer. Nada, y a mí me sorprendió porque hoy cuando piden un favor, ¿y para qué? ¿Y a dónde quieres que te lleve? ¿Y por qué? Y solo me dijeron, ¿a qué hora quieres que estén? Porque sabes que yo creo que el Espíritu Santo, y es así, te habla. Maybe les habló a ellos, no sé, pero de verdad te lo digo, ¿a qué hora quieres que estemos en la casa? A las 8. 8:30, 8. Yo sabía que la persona se iba a trabajar a las
9, perdón, a las 6. So, esas dos personas llegaron y yo recuerdo, yo estaba tan nerviosa. O sea, tú ya tenías el plan de irte ese día. Les dijiste, vengan por mí, pero no sabían, es que me voy a escapar. No. Okay. No sabían nada. Ni de lo que vivías. Nada. Por 11 meses que viví ahí en esa casa, a nadie le dije nada. Absolutamente nada. Porque en verdad yo sí lo haría. Temías por tu familia. Totalmente. Entonces llegaron esas personas, yo estaba tan nerviosa ese día. Me acuerdo que yo bajé las escaleras corriendo, bajé. Yo no traje nada conmigo, solo el celular y mi cartera, no traje nada. Y cuando yo abrí la puerta de enfrente, porque él tenía cámaras, yo dije, al nomás vea que estoy corriendo, se va. Totalmente, no, algo va a pasar, me va a llamar, va a venir. Mira, Laura, yo corrí, bajé esas escaleras y cuando abrí la puerta de enfrente y salí, me caí. Mira, de verdad, es lo primero que recuerdo, es chistoso, pero me caí y me acuerdo que me levanté y le dije, me metí al carro y le dije, vámonos. Y el celular que comienza a sonar, al minuto que me subí al carro y apagué mi celular. ¿Y qué te dijeron Naomi? Les conté. Le dije, esto y esto está pasando. Es like, necesito que me lleven a una estación de un bus. Necesito comprar un ticket para Oregon. Con tu familia que tenías ahí. Mi hermana, toda mi familia. ¿Estás bien? Sí, no, pero yo temblaba. Nunca en mi vida yo había sentido una sensación tan fea. Y tomaste el valor de decir, me voy. Es que si no lo tomaba, yo creo que no hubiera salido viva de ahí. ¿Te dio el valor el ir a la iglesia, la palabra que te habían dado ellos? ¿O Dios te dijo algo como te tienes que ir? ¿O ese sueño que me dices? O sea, eso fue como que, ok, yo tengo que hacer eso. ¿O cómo lo que me dio el valor es saber que no estaba sola. Que la gente de la iglesia no somos perfectos. Nadie es perfecto, pero yo quiero decirte que la gente de tu iglesia, aunque tú no tengas familia aquí, es tu familia. Sí. El no sentirme sola, el tal vez el apoyo que me dio Carla, Nahum, sentí que, ok, no estoy sola, lo puedo hacer y yo me puedo ayudar, porque ¿sabes qué es lo importante? ¿Cuál fue la clave? Que Nahum me dijo con Carla, lo que sea esta frase que necesites, dímelo, estoy para servirte. A veces es lo único que necesitamos, decirle a la persona que está a nuestro lado, lo que sea que necesites, aquí estoy. Si te puedo ayudar, voy a hacer todo lo posible para ayudarte, porque tú no sabes lo que está pasando a esta persona. Le dije, sí, puedes hacer algo por mí. Puedes ir el lunes a traerme a la casa. Y qué interesante y qué maravilloso cuando tú le pides ayuda a alguien y no te pregunta el por qué. Simplemente tú vas y lo haces de todo corazón. Porque quizás, Laura, si ellos me hubieran preguntado, ¿y para dónde vamos? ¿Y por qué quieres tú que te vayamos a traer a tu casa? Me hubiera sentido mal, me hubiera sentido con temor y con más miedo y le hubiera dicho, mejor no. Mira la importancia de no cuestionar. De que cuando vas a ayudar, si vas a hacer algo por alguien, no cuestiones. Hazlo. Que lo estás haciendo para el Señor y lo estás haciendo por tu prójimo. Sí, después tú solita les contaste, pero ya saliendo como de la zona de peligro. Totalmente, Laura. Me recuerdo que me compré ese boleto de bus. Eran 3 días en el bus. 3 días en el bus. Y yo iba ¿Pero era como el primero que saliera? ¿Cuánto estuviste en la terminal? Digo, porque yo me imagino en tu lugar, yo estaría como que me va a venir a buscar aquí. Todo el tiempo, nunca se me quitó. Siempre, aunque iba en el bus, te juro que yo sentía se va a subir en algún lado, yo apagué mi celular.
yo no sabía ni decir para ese entonces, like, ni hello, nada de inglés. Ya te podrá, like, nunca voy a olvidar eso porque en verdad fue Dios poniendo esos 3 ángeles que puso en esa iglesia, primeramente a Carla, y ayudándome a salir de ahí, no cuestionando, no, simplemente dándome la mano. Aquí estoy, lo que quieras que necesites, ayudándome a comprar el ticket, todo. Y de verdad de que, y llegar a la casa de mi hermana y poderle contar todo lo que había pasado. Cuando yo llegué a la casa de mi hermana, la persona tenía el número de mi hermana. ¿Y ya le había hablado? Mi hermana tuvo que hasta decirle de que si volvía a llamar otra vez, pues lo iba a denunciar porque todo lo que me había hecho no era normal Sí, y era era algo contra la ilegal. ley. Ajá, sí, sí. Exactamente. Pero sabes que nunca quise, ¿Nunca lo denunciaste? no. ¿Y no sabes nada ya? ¿Nunca supiste nada Desde que más? llegué a la casa a Oregon de mi hermana, nunca más. Yo recuerdo esa última llamada que le hizo a mi hermana. Y nunca más le vuelvo a llamar. Y hasta la fecha no he sabido de él, pero sabes que lo perdoné. Y si él me está viendo, Leodán es su nombre, Leodán Alvarenga, si me está viendo, te perdoné. Te perdoné todo lo que hiciste, no te guardo ningún rencor. Al contrario, ojalá y tengas a Jesús en tu corazón. Y si no lo tienes, yo te invito a que lo puedas aceptar, porque así como Dios sanó mi corazón, así Dios lo puede hacer contigo. Porque yo siempre digo, no, no es que la persona tal vez sea mala o no tenga salida. Aunque seas un asesino el que me esté escuchando, un violador, aunque seas quien sea, hay esperanza para ti. No todo está perdido. Y Dios es tu esperanza. Cuando tú pongas a Dios primero en tu vida, todo a tu alrededor va a tomar sentido y tu vida va a cambiar y va a tener un propósito. Así que si Él me está viendo, yo lo perdono de todo corazón y te juro que me gustaría verlo, saludarlo y darle la mano y decirle, Cristo te ama. Te ama, no importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado. Dios quiere escribir una nueva historia contigo. Ese es mi propósito. Ahora yo lo veo. Yo digo, ¿cómo es el tema? El por qué a Eso te iba mí. a preguntar, si tú todo ese tiempo, me imagino que sí, te vivías tal vez preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora, después, no creo que haya sido luego, pero tal vez con los años y con lo que has aprendido en el Señor y cómo y tu vida ha sido de bendición para otras personas, entiendes el para qué. Totalmente. Yo creo que todos cuando empezamos a conocer a Jesús, o tal vez cuando tal vez ni siquiera hemos entregado nuestra vida a Dios, le preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué? Claro que lo hacía. Claro que lo hacía y no lo hice una vez, muchas veces. Pero ahora entiendo el para qué. Porque tú no sabes a cuántas personas yo puedo ahora contar este testimonio libremente y ayudar a otras mujeres que quizás están en la misma situación en la que yo estuve o quizás peor. Hay mujeres que no salen vivas cuando están personas con narcisistas así de ese nivel. Pero yo te quiero decir de que si tú estás en una situación así, busques a Jesús. Que para Jesús no hay nada imposible. Y por más oscuro que tú veas, que no veas la salida, Jesús te ayuda. Fíjate que ahorita que estabas contando todo eso, que dijiste, lo importante que fue que Carla estuviera ahí, me recordó un versículo que yo soy buena para tener la palabra de Dios en mi mente, pero no tanto para las citas, ¿ok? Entonces no me acuerdo exactamente en dónde está, pero ese versículo le decía a Dios, al pueblo en el Antiguo Testamento, que ellos iban a andar entre el bosque, pero las fieras de alrededor, él las iba como a apaciguar o las iba a quitar para que no los dañaran.
y que les iba como todavía a hacer como libre el paso, algo así dice. Igual cuando ponga el podcast ahí voy a poner la cita bíblica para que quede bien clara. Y eso me recordó de cómo, a pesar de que tú estabas ahí, se podría decir, pues en tu desierto, en tu bosque así, que te da miedo todo y lo que estabas pasando, Dios se encargó de alrededor poner a la persona que te iba a ayudar a salir de ahí. Entonces muchas veces nosotros estamos pasando por procesos bien difíciles, como dices, como el tuyo, o peor aún, y sentimos que no hay para dónde hacer, que ya no hay esperanza, pero Dios, sin que nosotros lo sepamos y que estemos preguntando por qué me pasa esto, Dios ya tiene todo planeado para sacarte de ahí, para hacerte libre, para hacer otra cosa con tu vida. Y es cuando después vamos a entender el para qué. Como tú lo dices, ese testimonio ha bendecido a mucha gente. En mi caso, yo te lo conté el día que nos reencontramos. Yo tengo hermanas y pues tengo mi mamá. Tuvimos una infancia difícil. Yo no tengo papá, ellas sí lo tuvieron, pero hubo mucho maltrato, etcétera. Mi mamá también vivió mucho maltrato en su niñez, todo. Entonces como que sentía yo que en la familia había un ambiente de pobrecitas de nosotras o como de la hemos pasado mal. Cuando yo escuché tu testimonio, yo recuerdo que yo dije, Señor, yo no he pasado nada mal, porque a mí nadie, o sea, sí tuve un intento de abuso, pero nunca me así, nunca he estado como secuestrada, nunca tuve que pasar tantos días para venir a Estados Unidos, o sea, he vivido ahora sí que en tu gloria. Y yo regresé a México, mis hermanas si están viendo este podcast se han de acordar que yo les dije, miren, vengan, quiero contarles, que siempre te preguntan qué viviste, todo. Sí, escuché a una muchacha que pasó esto y esto, y aún así ahí estaba, hablándonos de lo que es ser valiosa para Dios, de cómo Dios te cuida, de cómo Dios te sana, cómo todo. Después de que pasó todo eso, cuando no se compare nada a lo que nosotros hemos vivido y a veces ya sentimos que ya no hay remedio para nuestra vida, ¿no? Y aún así tú te levantaste. Claro que ahí para mí, igual yo creo que para ti, ahí está el para qué de Dios. Porque hay gente que lo que tú viviste no se compara con lo que ellos están viviendo, pero se están sintiendo igual o peor que tú. Y tu testimonio viene a darles una esperanza, una luz, decir, si ella pudo levantarse después de todo eso que vivió, claro que Dios me va a ayudar a mí a salir de donde estoy. Amén. Y recuérdate que era día tras día, él quería sexo, era violación todos los días. Porque ¿cómo vas a querer estar con alguien que te maltrata? Que literalmente me obligaba. Y no iba a decir esta parte, pero siento en mi corazón que alguien necesita escuchar esto. Y le voy a hablar específicamente a esa persona. Cuando pues él tenía relaciones conmigo, es like me violaba literal. Hasta me ponía almohadas en la cara. Y recuerdo que quedé embarazada. Quedé embarazada y recuerdo de que él dijo, oh, ¿estás embarazada? Pues sí. Y no quiero hijos. ¿Él te dijo? Ya. Yo no quería hijos tampoco. Y más, Sí, en esa sí. situación. Y recuerdo de que agarré unas pastillas. Él te las llevó. Sí. Y pues tomé esas pastillas y tuve un aborto. Eso es horrible porque los dolores son increíblemente fuertes. Aparte de lo que estaba viviendo, aparte que me estaban violando todos los días, que estaba con audios, con cámaras, con un monstruo, con alguien que me estaba amenazando que iba a matar a mi mamá, todavía viviendo ese proceso del aborto. Tuve un aborto, recuerdo, sola en el baño. Ahí no había nadie, solo estaba Jesús. Y tal vez para los religiosos digan, oh, sí, Jesús estaba ahí, cuidándome, guiándome, dándome la fuerza. Porque muchas veces pensé cómo quitarme la vida.
Y recuerdo sentada en esa taza, en ese baño, yo sentí que algo bajó. Sentí que algo bajó. Obviamente era el feto. Y recuerdo que no me dieron ganas ni de ver. Recuerdo que la persona estaba tocando la puerta. Sal, sal, sal. Es horrible. Y yo no sé si tú has pasado por una situación así, pero déjame decirte, tú no eres culpable. A veces el enemigo nos hace sentir o nos mete en nuestra mente que somos culpables. No eres culpable. No lo eres. Dios te ama y está contigo. Lo que hayas hecho en tu vida, si tuviste un aborto, si tuviste 3 abortos, si tuviste 4 abortos, Dios te los perdona, porque Dios no nos juzga. Y yo recuerdo ese momento y te quiero decir a ti que estás ahí, que quizás has tenido abortos. No eres miserable, eres una hija de Dios. Y Dios quiere usar tu vida y Dios quiere usar ese testimonio para que tú puedas bendecir a otras mujeres, porque muchas mujeres están pasando por eso. Y estoy escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro, se va a llamar La historia de una niña, donde voy a contar más a profundidad cada episodio de los que Dios me ha rescatado y me ha levantado, me ha enseñado el para qué de las cosas. Así que aquí creo que va a ser un buen lugar para venir a presentar mi libro. Y te voy a dejar unos cuantos libros para que tú puedas regalarlos, sean de bendición a las personas. Así que nada está perdido. Todo en Dios obra para bien. Amén, amén, así es. Y, ay, estoy así bien. Que justo hoy en el devocional que estamos haciendo de Hijas de Dios, hablaba de ser completamente perdonada. Y el versículo que leímos decía que, no decía eso, pero la reflexión, pues yo hablaba de que no hay nada, ni un pecado pequeño, ni un grande, porque hay muchos lugares donde dicen, no, el aborto nunca va a ser perdonado, cosas así donde pues hay circunstancias, o incluso si tú tomaste esa decisión en un momento en el que te sentías que era la mejor decisión, pero si después tú vienes y le entregas eso a Jesús, o sea, no hay ningún pecado que en manos de Jesús no pueda ser perdonado. Totalmente. Él nos perdona completamente cuando tenemos un verdadero arrepentimiento y sobre todo nos ayuda a dejar de cargar con esas culpas. Totalmente. Entonces, gracias por compartir eso. Yo sé que es algo fuerte y yo, aunque ya había sido bendecida con tu testimonio, no tenía, como quien dice, todos los detalles. Porque en aquella ocasión no contaste todo eso, a menos a lo que yo me recuerdo, pero pues como dices, o sea, alguien va a ser bendecido en este momento con Totalmente. Y lo único que les puedo decir es de que yo no tengo un hijo, yo tengo 4, porque 3 están en el cielo y uno que me regaló Dios en esta tierra que vive, que se llama Matthew. En el libro va a estar todo, la historia completa, así que les voy a invitar a que cuando salga y venga lo puedan leer. Claro. Dios ha sido bueno. Dios ha sido más que bueno, estoy muy agradecida y yo siempre digo, si tendría que volver a pasar todo lo que he pasado en mi vida para llegar a este punto, yo lo volvería a pasar. Yo no elegiría otros padres, otro país para nacer, no. Yo elegiría exactamente la vida y los padres que Dios me dio. No cambiaría nada. ¿Por qué? Porque eso me hace quien soy. Eso es la esencia de lo que yo puedo transmitir a otras personas. Literal, como el tema del episodio es, o sea, esos por qué ahora son tu para qué. O sea, eso es parte del testimonio que Dios está usando ahora para que tú seas de bendición para otros. Pero yo quiero preguntarte algo que en aquel entonces a mí se me quedó, porque tú hablabas de cómo nosotros somos valiosas en Dios. Y yo quiero entender que pues después de todo eso que tú habías vivido, podrías sentirte ya como no valiosa por todo lo que habías vivido y a lo mejor que te sentías como, pues ya no valgo nada por lo que me hicieron, cosas así.
¿cuándo fue o cómo fue que encontraste tu valor de ese que hablabas en ese cara a cara? Es increíble y qué bueno que lo preguntas porque cuando tú eres abusada por tanto tiempo, tú ya no te ves como mujer, sino como un objeto, como un objeto literal. Ya es like tu autoestima no existe, se va. Es like no te puedes ver ni al espejo. Te sientes sucia, desvalorada, te sientes que no Como aportas, basura. exacto, no aportas nada a este mundo bien. Al contrario, te sientes que si no vivieras fuera mejor. Eso es lo que el enemigo te hace pensar. Pero el punto que Dios sanó mi corazón, me mostró quién era, fue en ese retiro porque yo lo tomé antes que tú. Oh, ok, cuando tú lo viviste. Exacto, cuando yo viví ese retiro. Por eso es que yo digo que vuelvan los retiros de montaña. Mira, 3 días no eran suficientes para mí. Yo quiero que sean de una semana o 2 semanas. Es que ya no quieres bajar de la montaña porque es una conexión tan bonita. Te desconectas de todo y pasas solo adorando a Dios, orando. Es like, qué bonito. En verdad, eso... imagínate, están dos mujeres aquí hablando de su experiencia de esos retiros. Pero en mi retiro, cuando vine ese es otro testimonio Ok, de cómo vamos a vine a tener parte 2. California. Fui a la iglesia y fui a ese retiro. Oh my God. ¿Recuerdas que empezaba el viernes en la tarde? Ajá, Y la primera administración era el viernes en la noche. sí. Oh my God. Ahí solté todo. Ahí solté todo lo que me venía cargando. Lo tienes que vivir. No te puedo explicar realmente lo que se siente, pero sentía tan palpable la presencia de Dios, del Espíritu Santo, sanando mi corazón. Esas mujeres que iban ahí bien preparadas, mujeres de Dios, las bendigo, que oraban por ti y Dios usaba a ellas para decirte cosas, para ser la boca de Dios en ese tiempo. Sí, sí, sí. Porque somos la boca de Dios. Porque Dios literal no se te puede aparecer en persona así. Entonces esas mujeres me ministraban, oraban y eran la boca de Dios para decirme cosas que solo yo y Dios habíamos Sí, hablado. porque no sé qué tanto tiempo había pasado de que tú habías llegado a California a cuando fuiste tu cara a cara, pero por ejemplo en mi caso yo no vivía ni siquiera en California. Todas las personas que estaban ahí me habían visto si acaso, por ejemplo, la pastora una vez o dos, cuando iba a visitar la iglesia que yo venía a visitar a mi esposo. Entonces, ahí como tú dices, hubo muchas cosas que el Señor me habló a través de otras hermanas que solamente Dios las conocía, que no había Dios, manera de que alguien más, y que eran ahora sí que la contestación a muchas de mis oraciones. por eso es que la boca de Dios aún habla. Dios aún habla. Dios aún usa sus profetas y habla totalmente. So, ahí comencé a sentirme amada. El Espíritu Santo hace una obra en tu vida tan hermosa, como comencé a sentir valorada, amada, comencé a mirar a mi alrededor a mujeres que, oh my God, hicieron pasaron por esta situación también y ellas eran de bendición para mi vida. Pero el trabajo número uno lo hace el Espíritu Santo cuando tú le abres tu corazón. Sí. El trabajo número uno la hace la persona del Espíritu Santo en la vida de un ser humano. El trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de un ser humano no lo puede hacer ni uno mismo. Simplemente tú tienes que abrir tu corazón y aceptarlo a Él en tu corazón para que Él pueda obrar en ti. Amén, amén. Yo quiero hacerte una pregunta que me surgió, igual si te sientes cómoda Tú de pregunta compartir. lo que sea. ¿Qué sentiste cuando yo te dije,
que a mí me había impactado tu testimonio, o sea, sin saber que, yo no sabía que eras tú, pero ¿qué sentiste cuando yo dije, este testimonio me impactó hasta el día de hoy? Ok, estamos a agosto 23 del 2025 y este podcast nunca lo voy a olvidar. Porque ahora mismo, tú me ves acá sonriendo todo, pero ahora mismo estoy pasando una de las temporadas más difíciles de mi vida que va a estar en mi segundo libro. Le dije a papá Dios, solo 2, por favor, 2 libros porque no soy escritora, de verdad no me gusta escribir mucho. Pero eso ya va para mi segundo libro. El primero pues ya está, pero le dije a Dios, solo 2. Estoy pasando una de las peores temporadas de mi vida. Una de las peores, ahora mismo. Cuando tú me dijiste eso en el restaurante, fue como que Jesús me hubiese abrazado. ¿Sabes? Cuando tú me dijiste, cuando empezaste, el que este testimonio de esta muchacha, yo estaba sentada, sentí como que Jesús me hubiera abrazado tan fuerte y me hubiera apretado así y me hubiera dicho, estoy contigo. Así como te saqué de las batallas que te he sacado, así te voy a sacar de esta. Cuando tú dijiste eso fue para mí como que Jesús mismo me hubiera abrazado y diciéndome, estoy aquí. Porque a veces en el caminar con Dios, el afán de la vida, a veces nos olvidamos, ¿verdad? De que Dios tal vez te puede hablar simplemente por una palabra, un abrazo de una persona. A veces cuando estudiamos tanto, y te lo digo porque he estudiado mucho para Jesús y me encanta saber de Jesús, me encanta, quiero sacar mi doctorado, pero no hay nada mejor, escúchame, los títulos son logros tuyos y está bien, pero no hay nada que te dé la autoridad que el Espíritu Santo te da cuando pasas por el valle de sombra y de muerte. Es como que tú me dijeras, un ejemplo, yo soy sobreviviente del cáncer y voy a escribir un libro de sobreviviente del cáncer. Yo te dijera, y tú me dijeras, yo también tengo conocimiento del cáncer y voy a escribir un libro del cáncer. Hoy voy a hacer una conferencia de cáncer. ¿Cuál tú crees, Laura, que estaría con más peso? ¿La que tiene el conocimiento del cáncer porque lo ha leído de un libro o lo ha estudiado, o la que ha pasado el proceso del cáncer? La del proceso, definitivamente. Totalmente. Y a veces le decimos a Dios, Señor, escucho mucho eso en muchos lados. Me voy a omitir la palabra que iba a decir. Úsame, yo quiero que me uses, quiero ser de bendición de las personas, pero tú sí sabes lo que estás diciendo cuando tú estás diciendo, úsame, Señor, quiero ser de bendición a otras personas. Tú realmente tienes el conocimiento de lo que tú le estás diciendo a Dios. Como tú le estás diciendo a Dios, úsame, quiero ser de bendición a otras personas, literal, le estás diciendo, pásame por el fuego. En Dios no hay atajos. Punto. O es blanco o es negro. En Dios no hay atajo. Yo hablaba con mi hermana el otro día y le preguntaba, wow, en la primera predicación, escucha bien esto, en la primera predicación de Pedro, ¿cuántos fueron que se convirtieron? 5,000. 5,000. Ok. Y dice la palabra, la multitud seguía a Jesús. ¿Y por qué solo fueron 12 discípulos? ¿Por qué? Pues porque una cosa era decir, me agrada lo que dice, le quiero seguir, y otra cosa era dejar todo para de verdad ir con él a todos lados, para de verdad estar ahí en el llamado. Exacto.
porque no todos están dispuestos a pagar el precio que se tiene que pagar. Solo 12, solo 12. Si era una multitud que dice la palabra que se llena eso, y solo 12. Mucha gente quiere las bendiciones de Jesús, los regalos de Jesús, quieren todo lo de Jesús, pero no quieren pagar el precio. Y I'm sorry, disculpa, pero aquí no hay gloria sin pagar el precio primero. Usted quiere servirle al Señor con excelencia. Usted quiere que su vida sea una vida de bendición para los demás. Usted tiene que pasar procesos, tiene que pagar el precio. That's it. Eso es todo. Y tener la certeza que si Dios te mete en un proceso, Él mismo tiene la hora en que entraste, el día, y tiene la fecha en que vas a salir. Simplemente mantente firme tu mirada en Jesús, no en lo que te rodea. El mundo puede estar cayéndose alrededor tuyo, pero tú tienes que estar firme en fe, confiando de que así como Dios está contigo cuando hay victorias, así está Dios cuando también te sientes morir, cuando estás pasando por un desierto. Dios está contigo. Dios no está contigo porque hoy eres bueno y mañana no eres bueno, o porque hoy tienes o no. Dios siempre está con nosotros. Siempre. Fíjate que yo pues no tengo mucho de conocer al Señor. Voy a hacer a lo mejor unos 9 años. Cuando vine ese cara a cara tenía ni el año de haber conocido al Señor. Y una de las cosas que a mí la gente me ha llegado a preguntar y a cuestionar de por qué te hiciste cristiana, que yo siempre les he dicho, es que no fue como un día que yo dije, ya me voy a hacer cristiana. Simplemente yo me encontré con Jesús y cuando menos acordé ya estaba, o sea, ya era todo diferente. Ya te había atrapado. Y al principio mi mamá me dijo, no hija, no te hagas cristiana porque yo he visto que todos los que se hacen cristianos les empieza a ir mal y luego hasta pobres están. Y yo, mamá, ya somos pobres, relájate, ¿no? Bueno, y igual, o sea, encontré al Señor, todo, pero después de ahí vinieron todavía unos procesos más duros. Que yo, sinceramente, si no hubiera tenido a Jesús conmigo, no hubiera salido de ahí. Y es lo que tú estás diciendo me recuerda de que precisamente el hecho de que nosotros entremos a un proceso, pero entremos sabiendo que Jesús está con nosotros, sin saber cuándo nos va a sacar o qué va a pasar o cualquiera que sea el resultado, que obviamente si Jesús pelea por ti siempre va a haber victoria, pero el simple hecho de saber que Él está con nosotros cambia todo. Porque aunque lloremos, tenemos su paz. Porque aunque no sepamos qué va a pasar mañana, tenemos la esperanza de que Él va a seguir con nosotros. O sea, todo eso cambia definitivamente. Total. Y ya casi para finalizar, Ingrid, yo quisiera que... ¿Qué le dirías tú hoy a una persona que está en ese momento preguntándole al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué le dirías? Que se rinda. Que se rinda. Pero ríndete en los brazos de Jesús. Ya deja de preguntarle por qué a mí. Simplemente suéltalo. Suelta todo el control, que a veces necesitamos hacerlo. A veces tocamos aquí, a veces tocamos aquí. Tratamos de solucionar este problema con esto, con esta. Buscamos a gente para que nos ayude. Suéltalo. Ríndete en los brazos de Jesús. El rendimiento en Dios lo es todo. El que tú digas, papá, ya no puedo más, lo he intentado de todas maneras, he tocado, he pedido ayuda, incluso he ido a psiquiatras, he ido a psicólogos. No hay ayuda para mí. Déjame decirte que si tú te estás preguntando el por qué a mí, es porque tienes algo grande dentro de ti que necesita ser pulido para llevar a otras personas esperanza.
No es el por qué tú, es el para qué. Señor, ok, estoy pasando este proceso. Quiero suicidarme, porque hay mucha gente que me está viendo y cancelo todo espíritu de suicidio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es cancelado. A veces te quieres morir. Lo único que te puedo decir es de que ya no le digas a Dios el por qué a mí. Simplemente ríndete a Él y di, Señor, ¿para qué estoy pasando esto? Haz lo que tú quieras conmigo. En este proceso, llévate la gloria y la honra tú, Señor. Yo soy tuya, Señor. Te entrego mi vida y haz todo lo que tú quieras conmigo, no lo que yo quiera para mí. Lo que tú tengas escrito para mí es lo que yo quiero. Cuando lo haces con una manera de rendimiento, el Espíritu Santo te va a guiar al próximo paso. Como lo hizo conmigo, como lo ha hecho con Laura, como lo ha hecho con muchas mujeres que conozco. Lo puede hacer contigo. Y no solo le hablo a las mujeres, también le hablo a los hombres que sufren de depresión. Hay mucho. Y es curioso, le voy a hablar a los hombres porque la cabeza del hogar es el hombre, el sacerdote. Hay muchos hombres en depresión. Pero por lo mismo, tienes que rendirte y decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Haz lo que tú quieras conmigo, no lo que yo quiero. Haz lo que tú quieras y muéstrame en un futuro, porque a veces queremos todo muy rápido. Hoy, ok, pasé este proceso, pero ¿para qué? Imagínate, ese proceso yo lo viví en el 2012, 2013. Del 2012 al 2013. Estamos en el 2025. Y todavía Dios sigue bendiciendo, porque no soy yo, aquí no se trata de mí, ni de Laura, ni de nadie, aquí se trata de Jesús. Y en el 2025 yo sé y estoy segura que Dios sigue bendiciendo y lo que falta a muchas personas con nuestros desiertos, que Dios los vuelve un bálsamo para otras personas. Amén, amén. Pues yo, para terminar, quisiera darle un mensaje a ti que te estás preguntando ahorita, ¿por qué a mí? Muchas veces pensamos que el para qué, entender el para qué me pasó esto va a venir después de salir de ese proceso. Pero déjame decirte que no. Cuando tú estás viviendo ese proceso y dejas de preguntarte o de pelearte con el Señor y decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me estás cerrando estas puertas? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y empiezas a preguntarle al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy viviendo esto? Empiezas a pensar qué es lo que Dios quiere transformar en tu corazón, qué es lo que Dios quiere transformar a tu alrededor, qué es lo que Dios te quiere enseñar, cómo Dios quiere que tú crezcas para entonces después ya salir de ahí victorioso. Pero es precisamente en medio de, si tú cambias la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Donde Dios te va a mostrar desde ya, no nada más hasta que ya tengas la victoria en tus manos, sino desde ya, ¿para qué lo está haciendo? Así que no se desanimen, siempre confíen en que Dios sigue con ustedes, de que Jesús está de su mano y de que donde está Jesús va a haber siempre victoria. Así que gracias por llegar hasta aquí, si te quedaste hasta el final y si este episodio fue de bendición para ti, no te olvides de mandárselo a otra hija de Dios que está necesitando esta palabra o a otro hijo de Dios que necesita ese ánimo en este proceso que esté pasando. Gracias, Ingrid, por haber venido. Doy muchas gracias a Dios por tu vida, por tu testimonio y sé que Él te va a seguir llevando, como su palabra dice, de gloria en gloria. Lo recibo. Y ustedes no se olviden que todo se queda entre hijas y con Dios. Hasta la próxima. Bye.